La maldición de Batapi. Nunca imaginé que la comida que repartía gratis en aquel templo terminaría devorando a sus víctimas desde dentro, hasta que vi sus estómagos estallar uno por uno. Mi nombre es irrelevante ahora. Lo que importa es lo que presencié, lo que viví y cómo casi pierdo mi alma en el proceso. Esta es mi confesión, mi advertencia para quienes creen que el conocimiento prohibido puede controlarse sin consecuencias. Todo comenzó cuando conocí a Nikhil. Era un hombre consumido por una obsesión que pocos podrían comprender. Las noches lo encontraban en la azotea de un edificio abandonado, rodeado de textos antiguos y velas parpadeantes. Su figura era la de alguien que había renunciado al sueño, a la comida, a la vida misma, en busca de algo más grande y oscuro. Yo era solo un observador al principio, un curioso que escuchaba historias sobre prácticas tántricas, sobre conocimientos que prometían poder absoluto. Nikhil era diferente a los demás. No buscaba iluminación espiritual ni paz interior. Buscaba destrucción, control, la capacidad de matar sin levantar un dedo. Una noche, lo vi sosteniendo un libro antiguo de tapas negras. El título apenas era legible: Atapi Batapi Biblia. Cuando lo abrió, un relámpago cruzó el cielo, como si el universo mismo advirtiera contra lo que estaba por desatar. Pero Nikhil no entendía las advertencias, nunca lo hizo. Contó la historia con los ojos brillantes de emoción enfermiza. Hace siglos, existieron dos hermanos demonios, Atapi, maestro de mantras oscuros, y Batapi, una criatura capaz de cambiar de forma a voluntad. Su método era siniestro pero efectivo. Atraían viajeros hambrientos a su refugio con promesas de comida y descanso. Atapi pronunciaba un mantra que transformaba a su hermano Batapi en una cabra. Sacrificaban al animal, cocinaban su carne y la servían a los desprevenidos viajeros. Cuando estos terminaban su festín, Atapi alzaba sus manos y gritaba: «Batapi, sal». Lo que sucedía después era insoportable de imaginar. Desde el interior de los estómagos de las víctimas, Batapi comenzaba a despertar. Los viajeros sentían algo moviéndose, empujando, desgarrando. Sus gritos inundaban el bosque mientras sus cuerpos se rompían desde adentro. Batapi emergía en su forma demoníaca, riendo entre los cadáveres destrozados, mientras los hermanos saqueaban las pertenencias de los muertos. Esta masacre continuó hasta que el sabio Agastya llegó a su puerta. Los demonios le ofrecieron la misma trampa, confiados en su éxito. Agastya aceptó la comida sin titubear. Comió hasta el último bocado con calma absoluta. Cuando Atapi pronunció su mantra habitual, nada ocurrió. El bosque quedó en silencio sepulcral. Agastya abrió los ojos y declaró con voz serena pero llena de poder: «Te llamas Batapi, pero desde este momento has sido digerido». El poder espiritual del sabio incineró al demonio en su interior. La amenaza de los hermanos terminó ese día. O eso creíamos todos. Nikhil encontró algo más en ese libro maldito, una página adicional, escrita con tinta que parecía moverse bajo la luz de las velas. Hablaba del Batapi sutil, una versión adaptada para nuestra era. Ya no era necesario transformar demonios en animales, bastaba con personas hambrientas, comida preparada con intención oscura y el mantra correcto. Le advertí que no lo hiciera, le supliqué que cerrara ese libro y lo olvidara. Pero el hambre de poder es más fuerte que cualquier advertencia. Nikhil ya había tomado su decisión. Días después, apareció un puesto nuevo frente al antiguo templo del pueblo. Prasad gratuito, khichdi y halwa a todos. La gente hacía fila, agradecida por la generosidad de aquel hombre que sonreía mientras servía. Nadie notaba el polvo negro que espolvoreaba sobre cada plato. Nadie escuchaba los susurros que salían de sus labios mientras servía. Yo estaba allí, vi todo. Vi a Raju, un conductor de autobús cansado, tomar 2 grandes porciones con una sonrisa. Tenía el estómago vacío todo el día. ¡Qué bendición este prasad gratuito! Se alejó satisfecho, sin saber que acababa de ingerir su propia muerte. Esa misma noche, lo encontraron detrás de la estación de autobuses. Su rostro estaba contraído en una mueca de agonía indescriptible. Su estómago, no puedo quitarme esa imagen de la mente, parecía como si algo hubiera explotado desde adentro, desgarrando todo a su paso. No
había heridas externas, ningún veneno detectable, nada que explicara aquella brutalidad interna. Los médicos estaban desconcertados. La policía no encontraba pistas. Pero yo sabía exactamente qué había causado esa muerte. En el crematorio, mientras preparaban el cuerpo de Raju, conocí a Muni Agastya. Era un hombre de apariencia común, vestido con ropa simple, pero sus ojos contenían profundidades que daban escalofríos. Cuando miró el cadáver, entrecerró los ojos como si percibiera algo invisible para el resto de nosotros. Lo que uno come desde dentro, nadie puede verlo desde fuera, murmuró. Fue entonces cuando supe que él también conocía la verdad, que él entendía lo que Nikhil había desatado. Pero Nikhil no se detuvo. Su ambición crecía con cada éxito. Una víctima no era suficiente, necesitaba más, siempre más. Comenzó a planear algo mucho más grande, algo que me heló la sangre cuando me lo confesó en la oscuridad de su azotea. Imagina, me dijo con una sonrisa demencial, despertar a Batapi en múltiples cuerpos simultáneamente. El verdadero poder no está en matar a uno, sino a decenas a la vez. Fue entonces cuando intenté detenerlo. Lo agarré del brazo, le grité que estaba jugando con fuerzas que no podía controlar. Pero ya era tarde. Vi algo en su expresión que me aterró. Un dolor súbito cruzó su rostro. Se llevó la mano al estómago con los ojos muy abiertos. «Lo siento», susurró. «Lo siento», moviéndose dentro de mí también. Por un momento, su sombra proyectada en la pared mostró algo imposible. El área del estómago de su sombra se movía, se retorcía, como si algo vivo habitara en ella. Luego todo volvió a la normalidad, pero el mensaje era claro. Batapi no discriminaba entre maestro y víctima. También ignoró la advertencia. Anunció una peregrinación especial. Un autobús completo de devotos recibiría prasad bendecido preparado por él mismo. Traté de avisar a las autoridades, de detener el autobús, pero nadie me creyó. Era solo un loco hablando de demonios y mantras antiguos. Al anochecer, 50 personas abordaron ese autobús, familias enteras, ancianos, niños. Todos recibieron paquetes de halwa puri, todos con el mismo polvo negro maldito mezclado en el interior. El autobús partió mientras Nikhil se sentaba en el asiento central con los ojos cerrados, murmurando su mantra una y otra vez. Yo había logrado subir al autobús en el último momento, escondido entre la multitud. Necesitaba ver, necesitaba entender, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyera. Vi a las personas comer con alegría, compartiendo la comida, cantando bhajans. Todo parecía normal, hermoso incluso, hasta que comenzó. Primero fue un niño quien empezó a llorar agarrándose el estómago. Luego un anciano se dobló sobre sí mismo, gimiendo. Uno por uno, los pasajeros comenzaron a sentir algo horrible moviéndose en su interior. Los sonidos que salían de sus estómagos eran inhumanos, profundos, como si algo despertara en las profundidades. El pánico se apoderó del autobús. La gente gritaba, lloraba, rogaba por ayuda. Nikhil permanecía sentado con los ojos cerrados, sonriendo, completamente absorto en su mantra. Yo quería golpearlo, detenerlo, pero estaba paralizado por el horror de lo que presenciaba. Entonces, como si el destino mismo interviniera, una figura apareció en medio de la carretera. Muni Agastya se paró frente al autobús con la mano levantada. El conductor frenó bruscamente, lanzando a todos hacia adelante. El autobús se detuvo a centímetros del sabio. ¿Quieres matarnos?, gritó el conductor furioso. Pero Agastya no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Nikhil, quien ahora miraba por la ventana con una mezcla de reconocimiento y terror. ¿Cuántos cuerpos más llenarás, Nikhil? ¿Cuánta hambre piensas saciar?, preguntó el sabio con voz que resonaba con autoridad antigua.
La gente comenzó a bajar del autobús, todos agarrándose el estómago, todos sintiendo que el aire les faltaba. Se sentaron al lado de la carretera, algunos vomitando, otros pidiendo agua desesperadamente. Nikhil bajó del autobús, enfrentando a Agastya con arrogancia que enmascaraba su miedo. ¿Quién eres tú para interferir? Esto es mi sadhana, mi poder. Vatapi, Vidya no puede ser detenido por cuentos de viejos sabios. Esto no es un cuento, respondió Agastya con calma. Es historia que personas como tú insisten en repetir. Pero recuerda, Vatapi fue destruido una vez y será destruido nuevamente hoy. Lo que sucedió después desafía toda explicación racional. De las bocas de los pasajeros comenzó a emerger un humo negro y denso. No era humo común, se movía con propósito, con hambre, con conciencia. Las columnas de humo se reunieron en el aire formando una masa que comenzó a tomar forma. Era Vatapi, no en forma física, sino como una presencia que podía sentirse en los huesos. Una figura monstruosa de humo con un vientre hinchado e imposible. No tenía ojos visibles, pero podía sentir su mirada, su hambre insaciable. Zarcillos negros emergían de su forma, conectados aún a los estómagos de las víctimas, como cordones umbilicales oscuros. El monstruo flotaba sobre la carretera y yo podía sentir su presencia aplastante. Era hambre pura, destrucción sin límite, muerte esperando ser liberada. Los pasajeros gritaban de dolor, mientras esos zarcillos los mantenían atados a la criatura. Muni Agastya se arrodilló y recogió un puñado de tierra del camino. Se mordió el pulgar, dejando caer gotas de sangre sobre la tierra, y cerró los ojos. Comenzó a recitar en un idioma que no reconocía, pero que resonaba con poder que hacía vibrar el aire mismo. Absorberé lo que estos cuerpos han tragado. Oh Vatapi, regresa a mí. Los zarcillos de humo comenzaron a alejarse de los pasajeros, dirigiéndose hacia el sabio. Vatapi intentaba devorar a Agastya como había devorado a tantos otros. El humo envolvió al sabio, penetrando en su boca, en su nariz, buscando destruirlo desde dentro. ¡No! ¡Te matará a ti también!, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había desatado. El cuerpo de Agastya tembló violentamente. Su estómago se hinchó de manera grotesca, como si algo luchara por salir. Pero sus ojos permanecieron serenos, llenos de una determinación que había sobrevivido milenios. Sudor corría por su rostro, pero no emitía sonido alguno. Finalmente, abrió los ojos. Miró directamente a la masa de humo que aún intentaba consumirlo y gritó con voz que hizo temblar la tierra. Vatapi, vive. Has sido devorado por segunda vez. El efecto fue instantáneo. La forma de humo comenzó a agrietarse como vidrio roto. Los zarcillos que conectaban a los pasajeros se rompieron, liberándolos. El monstruo de humo se desintegró pedazo por pedazo, cayendo al suelo, donde la tierra lo absorbió como si nunca hubiera existido. Los pasajeros cayeron al piso, liberados pero exhaustos. Respiraban con dificultad, pero los sonidos terribles en sus estómagos habían cesado. Estaban vivos. Vatapi había sido destruido una vez más. Pero Nikhil no compartía ese alivio. Cayó de rodillas, con los ojos abiertos de par en par. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Me acerqué a él y lo que vi me perseguirá para siempre. Me está devorando, susurró. Creí que lo controlaba, pero me estaba comiendo todo este tiempo. Con cada persona que maté, una parte de mi alma también alimentaba a Vatapi. Agastya se acercó lentamente. Cada vez que usabas ese poder, te unías más a él. Vatapi no distingue entre el que lo invoca y el que lo consume. El hambre solo conoce hambre.
Nikhil intentó hablar, pero sus palabras se convirtieron en un gorgoteo horrible. Su rostro se puso pálido, su piel fría como el hielo. Sentí un último espasmo en su estómago. Vi sus ojos perder todo brillo. Se desplomó en medio de la carretera. Bajo la luz amarilla de la farola, pude ver algo imposible. La sombra de su cuerpo proyectada en el asfalto mostraba un vacío donde debería estar su estómago, como si algo hubiera comido pedazos de su propia sombra, de su propia alma. Los días siguientes fueron un borrón. La gente atribuyó la muerte de Nikhil a un ataque cardíaco. Los pasajeros del autobús fueron tratados por intoxicación alimentaria. Nadie habló de demonios, de mantras, de sabios inmortales. La verdad era demasiado terrible para ser aceptada. Pero yo volví a la azotea de Nikhil esa noche. El libro seguía allí, abandonado. Lo observé en silencio, temeroso de tocarlo. Mientras miraba, sus páginas comenzaron a moverse solas, como si una mano invisible las pasara. El título en la portada, Atapi Batapi Vidya, comenzó a borrarse lentamente hasta desaparecer por completo. En la última página aparecieron palabras nuevas, escritas con tinta que parecía recién aplicada. El hambre nunca muere del todo. Tomé el libro y lo arrojé a las llamas de una de las velas. Vi cómo el fuego lo consumía, pero no me sentía aliviado, porque entendí la verdad fundamental. Ese conocimiento no nació de ese libro. El libro era solo un recipiente. El verdadero peligro estaba en la codicia humana, en el deseo de poder sin límites, en la arrogancia de creer que podemos controlar fuerzas más antiguas que la civilización misma. Muni Agastya desapareció esa misma noche. Nunca volví a verlo, aunque a veces, en momentos de quietud, siento que aún vigila, esperando el momento en que alguien más intente despertar lo que debe permanecer dormido. Ahora vivo con el peso de lo que presencié. Veo a personas comiendo en la calle, aceptando comida de extraños, y me pregunto si habrá otro Nikhil en algún lugar, aprendiendo mantras que no debería conocer, despertando hambres que deberían permanecer extintas. Esta es mi historia, mi advertencia. El conocimiento prohibido tiene un precio, y ese precio siempre se cobra. No en dinero, no en tiempo, sino en pedazos de tu alma que nunca recuperarás. Porque al final, cuando juegas con el hambre de demonios antiguos, descubres demasiado tarde que el hambre más peligrosa es tu propia hambre. Y esa hambre nunca jamás